Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Este vídeo va a ser exclusivo de análisis de onda de Elliott, porque en otros vídeos hemos analizado por ondas de Elliott, pero ha sido mezclado con todo lo demás, con los análisis diarios, con las altcoins, con otras cosas, y quiero que quede un vídeo concreto de ondas de Elliott de todo este ciclo, ¿vale? Porque luego es muy difícil de encontrar. Hemos hecho uno reciente y no sé ni dónde está el vídeo. Creo que puse algo en el título para que se pudiese buscar, pero no recuerdo muy bien. Y el anterior sí que no puse nada. En el que hablábamos de onda ABC, pues no me acuerdo cuándo fue, si en diciembre o enero de este año. No está puesto nada, entonces es difícil encontrarlo, ¿no? Entonces quiero que quede este vídeo ya concreto y vamos a analizar todo el ciclo, todo lo que ha sido el ciclo para que, bueno, pues la gente vea dónde estamos, ¿no? O dónde creo yo que estamos, ¿no? Lo primero, el ciclo, tenemos que establecer dónde empieza y dónde termina según Elliot, el ciclo alcista de Elliot. Porque el ciclo alcista de Elliot no termina, en este caso, en el máximo de 126.000, termina antes, para sorpresa de algunos posiblemente, ¿no? El ciclo inicia el 21 de noviembre de 2022, cuando tocamos los mínimos, y termina el 20 de enero de 2025. Esa es la fase alcista de Elliot, ¿vale? Fase alcista de Elliot, que quede claro. ¿Que luego marcamos máximo en 126.000 después, en octubre de 2025? Sí, pero eso es la onda B. Está dentro de la fase correctiva de Elliot, porque en algunas fases correctivas de Elliot, la onda B marca precios por encima de la onda 5. Y este es el caso, ¿vale? Así que eso primero. Acabamos el ciclo en enero, ciclo de Elliot, que no es ciclo alcista. Ciclo de Elliot lo acabamos en enero de 2025. Las fases alcistas de Elliot se componen de 5 ondas y las fases bajistas de 3. Si son correcciones simples. En este caso creo que ya lo es. Es una corrección simple. No creo que haya muchas probabilidades de que sea una corrección compleja. Y entonces vamos a tomárnoslo como que ya la corrección se ha cumplido. Vamos a dibujar esas 5 fases alcistas y luego las fases correctivas. La fase alcista tiene 5 ondas que son esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí termina el ciclo alcista. Esas son las 5 ondas de Elliot al alza. ¿Qué pasa? Que aquí podía haberse extendido el mercado alcista hasta que no vemos que empieza a caer por esta zona. No podemos sospechar si esto es una onda extendida y todavía continúa o es una onda correctiva. En este caso ahora ya sabemos, pasado el tiempo, cuando hemos visto que empezaba a bajar eh, en noviembre, ya veíamos que esto era probablemente una onda ABC, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, cuando se está formando esa onda, no sabes si va a ser una onda continua ABC o va a ser una onda, pues como la que ha sido, ¿no? Que nos hace que la onda B esté por encima de la onda 5 y la onda C por debajo de la onda A. Podía haber terminado la corrección siendo simplemente un ABC así, A, B y C, y empezar aquí un nuevo ciclo alcista, porque esto perfectamente podía haber sido una onda plana, pero la onda C se nos fue hasta los 60.000, ¿vale? Esta sería la fase correctiva de Elliot, todo esto, desde enero de 2025 hasta febrero del 2026, el 6 de febrero, cuando marcamos los mínimos en 60.000. La fase alcista es las ondas rojas en números y la fase bajista son las letras en azul, como veis ahí. ¿Cuál es la distribución interna de las ondas? Pues las ondas impulsivas 1, 3 y 5 se subdividen en 5 subondas y las ondas correctivas 2 y 4 se subdividen en 3 en teoría. Aunque la 4 es compleja, no se subdivide en 3, se subdivide en varios treses que se dice, enlazados, ¿vale? Pero ese es el comportamiento que ha tenido el mercado. Aquí podemos ver las ondas internas, como en la onda 1 tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, las podemos marcar si queréis,
Vamos a hacerlo. Algunas subdivisiones internas son más complicadas de ver que otras. Aquí está muy fácil. La onda 1 es 1, 2, 3, 4 y 5, claramente. También aquí en la onda 3, un poquito más difícil de ver porque la onda 1 es muy cortita, pero también nos hace aquí una onda 1 pequeña, una onda 2, onda plana en subida, como veis aquí, 3, otra onda plana, 4 y 5, ¿vale? Es un poquito más difícil de ver aquí estas ondas, pero ahí lo tenemos también. Y en este último caso sí que es más complicado de ver porque aquí tiene una corrección compleja. No queda muy claro dónde termina la corrección, si la termina aquí en agosto del 2024 o la termina después en septiembre del 2024. Pero aquí también supuestamente hay otras 5 ondas, que ya digo, depende de dónde empieces el conteo, pues te sale de una manera o de otra, pero al final acaban saliendo 5 ondas al alza también. Como digo, más complicado en esta zona porque tenemos una corrección compleja. Cuando hay correcciones complejas no sabes muy bien dónde terminan los treses y dónde empieza la siguiente onda, pero claramente esta es otra onda de impulso que termina ahí en enero de 2025, ¿vale? Lo importante también es ver ahora qué ha hecho en la fase de letras, en la fase ABC. Aquí también tenemos una onda plana clara, por cierto, que no lo he puesto. Este análisis de esta onda 2 está hecho también en el canal. Está hecho en agosto de 2023. Hay un vídeo en el que se habla de esta onda plana y de que estamos a punto de empezar un nuevo impulso alcista cuando todo el mundo estaba hablando aquí de doble techo. ¿Vale? Lo recuerdo perfectamente. Todo el mundo estaba hablando que habíamos hecho un doble techo, que íbamos a romper los 25.000 y que nos íbamos a ir a 10.000. Ese era el análisis de muchos. Había otros más prudentes que decíamos que íbamos a romper 25.000 y íbamos a ir a 18.000. Esos eran los más prudentes. Los que no eran tan prudentes decían 10.000 o 12.000 o cosas, aberraciones de ese estilo, porque todavía no habían visto el fin del ciclo bajista y habían pasado ya muchos meses desde que había terminado. Bueno, pues ahí hay un análisis de onda de Elliott en agosto del 2023 que salió en Cointelegraph además también, en el que decíamos que eso era una onda 2 y que estábamos en un proceso proceso alcista, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahora estamos en una... hemos terminado también la onda ABC. Esta onda ABC empezaría aquí, como dije, A, B y C. Hemos terminado y estamos iniciando un ciclo alcista de nuevo. Estas ondas ABC, la A en una onda plana se subdivide en 3 ondas, la B se subdivide también en 3 ondas en una onda plana y la C en 5. ¿Vale? Vamos a hacer esas subdivisiones porque lo importante es, sobre todo estas últimas 5, para entender por qué ya hemos terminado la corrección. Esto lo hice en un vídeo, ¿eh? Recordad que esta subdivisión en 5 ondas de la onda C la hicimos en un vídeo reciente, pero lo voy a dejar aquí para que quede todo claro. Bueno, pues en cuanto a las ondas, en la onda A tenemos A, B, C. La onda B lo mismo, tenemos una onda A, B, C, ¿vale? Y a partir de aquí nos viene la onda C. A partir de los 126.000 es la onda C que se subdivide en 5 ondas como tiene que ser y da fin a todo el movimiento bajista de Elliott. La onda A es esta primera onda de caída, onda B esta pequeña recuperación, o sea, perdón, onda 2, onda 1, onda 2, onda 3 esta de aquí, onda 4 esta de aquí y onda 5 la caída hasta los 60.000. Esa es la onda C completa, esa es la corrección. La onda C forma parte de una corrección mayor ABC, como hemos dicho, que también está completa, con sus subondas, con todo. A, B y C. Y por lo tanto, estamos ya iniciando la siguiente fase alcista, a menos que estemos en una corrección compleja, lo cual es difícil, porque teniendo en cuenta la proporción de este tramo de aquí, correctivo de Elliott,
todo el tiempo que se ha estado haciendo la onda plana en relación a todo el tiempo que ha estado alcista, pues concuerda bastante bien con la relación que tienen los mercados en el que la fase alcista es más larga y la fase bajista es más corta en tiempo. Aquí tenemos todo este tiempo y aquí tenemos este menos tiempo. Esto es la mitad aproximadamente de esto, que cuadra bastante bien. O sea, una corrección, una fase correctiva de Elliot en la mitad de tiempo que lo que ha sido la fase alcista cuadra bien. Por eso no me cuadraría que empezásemos a hacer una corrección compleja. Podría ocurrir, pero el porcentaje de probabilidad de que eso ocurra es bajísimo, con lo cual es muy probable que estemos ya iniciando la siguiente fase alcista de Elliot. ¿Qué podemos esperar de la siguiente fase alcista de Elliot? Pues no podemos esperar lo mismo que las fases anteriores. Cada fase es diferente, cada ciclo es diferente. Puede que subamos mucho menos en este ciclo, puede que haya correcciones más complejas en vez de tan sencillas como las que hemos tenido aquí, porque por ejemplo esta que tuvimos aquí es una corrección muy sencilla, una plana sin más, súper sencilla, y esta corrección, aunque es compleja, no lleva la complejidad a mucho tiempo más, porque podía haberse alargado aquí más, con otras correcciones, con un zigzag, no sé qué, podía haberse alargado mucho más, y no, sin embargo fueron bastante sencillas estas correcciones. Pues en este ciclo puede que no, puede que tengamos correcciones más complejas, puede que la subida no sea tan fuerte, de hecho no creo que sea tan fuerte, no creo que hagamos un por 7 en este ciclo, puede que el movimiento sea menor, pero estamos en otro ciclo desde que tocamos los 60.000 y estamos iniciando nuevo movimiento al alza. Yo creo que le va a costar más, que vamos a tener ondas más cortas, pero al final, bueno, la estructura siempre es la misma, 5 ondas al alza, 3 ondas a la baja, a veces es una onda plana, a veces es un zigzag, todo depende de cómo esté el mercado. Pero bueno, quería dejar aquí reflejado ese análisis de Elliot. Vuelvo a dibujarlo para que quede claramente las fases del ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. Onda ABC. Y luego las subondas, como ya hemos visto. Hay algunas más complejas que otras de ver. Sobre todo lo más complejo está aquí en la onda 4 y la onda 5 del ciclo, porque aquí en la onda 4 es compleja y la onda 5 no queda muy bien dónde inicia y cuáles son las subondas, pero claramente se puede ver que es un movimiento de impulso y se hacen 5 ondas, veas como lo veas, tanto como lo cojas desde aquí como lo cojas desde aquí, puedes encontrar 5 subondas claramente para justificar ese impulso. Y como digo, claramente ondas 5 al alza, 3 a la baja ABC, cumplen las subondas y yo creo que ya está el pescado vendido. Y nada más, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!